autopistas marítimas. Y uno dice, ¿qué es eso? Este cuate se volvió loco. No, resulta que en Europa es tan chiquito Europa, que está la congestión de los camiones, ya parece el periférico cualquier carretera, ¿no? Entonces, conforme van creciendo y más población y más, imagínate, para transportar no solo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, sino todo lo demás, pues ya es una congestión bárbara. Entonces, ¿qué están haciendo? Corredores entre puertos que vayan haciendo eso de las autopistas marítimas, ¿no? Empezando a hacer grandes calados para que entren los barcos más grandes de 1,200 contenedores, en fin, toda la cuestión intermodal para bajarlos, sacarlos rápido y enviarlos, etcétera. México va para allá. México ya empieza a fomentar mucho el uso de puertos en el Golfo, y por ejemplo yo les puedo decir que enviar algo de aquí a Mérida por carretera cuesta el doble que enviarlo a Tampico, que tome un barquito, se vaya a Progreso y que baje a Mérida. O sea, ese circuito, claro, me vas a decir, sí, Arturo, pero el barquito sale cada semana y todo ese tiempo para que llegue, en cambio el carretero, sí, entonces tenemos que sopesar qué nos conviene, si mandarlo rápido o mandarlo para que llegue en 4 o 5 días. Pero hacia allá vamos. La infraestructura o el plan que está desarrollándose a nivel gobierno es precisamente preparado para acomodar que podamos tener más opciones. Entonces, ¿en qué momento ustedes han analizado el transporte de su producción a su central de abastos? Hay que analizarlo, ¿no? Esos son los 5 correctos de la logística. Una cadena de suministro, una cadena de logística, es la unión de la logística de mi productor con la logística del que comercializa o el que fabrica, con la logística que distribuye, etc. Cuando vemos cómo ocurre una cadena tradicional, pues tenemos, imagínense que el cliente, que es la casita de acá, es un bar, entonces le pide al centro de distribución las cervezas, ¿verdad? Dice, oye, mándame 100, y en el centro de distribución le pide a la planta, fabrícame, embotellame 100, y la planta le pide a la materia prima, oye, dame 100 botellas. Y ya el efecto de las flechitas rojas es el flujo físico, ¿verdad? Entonces cada uno le va mandando. Pero es un poco como si jugáramos, como si yo te dijera a ti algo, al teléfono descompuesto ya se lo fuera diciendo, cuando llega por acá, ya llegó otra cosa diferente, ¿no? Entonces es lo que sucede en las cadenas tradicionales. Cuando llega la cerveza al bar, ya no llegan 100 que había pedido, ya como 300, ¿no? Entonces ahí hay una desconectividad entre los jugadores. ¿Cuál es el mensaje cuando tenemos que lograr una cadena como esta, en donde cuando hay una información, todo el mundo sabe lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Electra, tú vas y compras un comedor, y en el momento que pagas, en ese momento se dispara una línea o un correo electrónico de otras cosas al que fabrica el comedor. Entonces, cuando recibe en su pantalla, ya se vendió un comedor de tal, es su señal para ensamblarlo y enviarlo. La información es importantísima para compartir. Si ustedes llegan a la central de abastos de la otra semana y dicen, no, voy a hacer una super logística, lo primero que tienen que hacer es sentarse con los actores, o no nada más ustedes, con el transportista, con el productor. A ver, analicemos cómo está su producción, cómo podemos enviarlo más adecuadamente. O sea, es un poco elaborado, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles, lo primero es que tienen que tener mentalidad de trabajar en equipo, de sentarse en una mesa todos a empezar a construir nuevas ideas, ¿no? Eso es lo que aquí nosotros, por ejemplo, si tenemos la central de abastos y tenemos en principio las fuentes de producción, lo primero que tenemos que encontrar es el tipo de abastecimiento que tenemos. Es decir, no es lo mismo cómo se produce la papa, cómo se produce el jitomate, estacionalidades, lugares donde sí o no hubo diversidad en cuanto a la lluvia, en fin, una serie de factores. Entonces, eso hace que sea muy dinámico el asunto. A lo mejor ya tienen ustedes establecido, no, yo lo que es este producto lo traigo de esta zona y se acabó. Y traigo a lo mejor de enero a junio y luego ya, como hay estacionalidad, con lo que traje de hasta ahí, me aguanta más o menos para esto, lo otro, aquello. O sea,
cada uno de los productos es muy complejo porque la central de abastos tienen diversidad de tipologías de orígenes. Y a eso me refiero a que tienen diversidad de lugares donde se surten y de confección de estacionalidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que subirlo a un modelito para poder siempre traerlo de la mejor manera posible. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es imaginarse y de adentrarse en detallar cómo es el origen de esos productos, ¿no? Pero tienen que subir a los productores, porque dentro del gran esquema de la central de abastos, ustedes pueden tener un centro de distribución que nada más sea el cruce de andén, como les platico de Walmart. Pero bueno, ¿para quiénes va a ser el cruce de andén y por qué? Yo voy a recibir aquí y de aquí voy a distribuir a mis locatarios, yo voy a recibir de aquí y de aquí voy a distribuir a los restauranteros o a otros. En logística, como en la distancia entre dos puntos, lo más obvio es la línea recta, ¿verdad? O sea, no va a ser tanto descarga y carga. O sea, lo importante es que de producción vaya lo más directo a casi donde se consume, ¿verdad? Pero como no se puede eso, entonces en la central de abastos, ¿qué tenemos que hacer? Cruce de andén, como lo que le platico de Walmart, tener stock, es decir, tener ahí de qué manera el stock, crear esos valores agregados de poder yo hablar y pedir algo y entonces ustedes me hagan la preparación de mi pedido y me lo entreguen en puerta, y obviamente eso genera procesos de surtido, ¿verdad? O de picking, y eso genera una serie de acomodos de procesos para hacerlo de lo más barato, y también cómo vamos a manejar el embarque. Cuando hablamos ya del destino, pues hablamos de que se puede crear producto ahí mismo en la central de abastos, a nivel inventario, a nivel cross-dock, cruce de andén, que podemos tener ya rutas establecidas. Cada central de abastos tiene lo que le llaman el hinterland, o el área de cobertura natural, ¿no? No se puede ir más allá de a lo mejor 10 kilómetros para hacer rutas efectivas, eficientes, que tengan una rentabilidad. Entonces, a partir de ahí ya, yo nada más, como le digo a Alfredo, le decía yo a Montalvo y a otras gentes de su sector, hagan una prueba y van a ver el impacto que van a tener. Porque la verdad es que la calidad, el hacer ustedes, y no es tan difícil, es realmente desarrollar una línea de surtido y empezar a manejar esquemas donde van acomodando estos productos y los van plastificando y ya entregando. Y las rutas, empiecen por una ruta, ¿no? Ahora con todo lo que estamos platicando de la FONACA, a lo mejor se hace un estudio para una central de abastos piloto, ¿verdad? Y ese mismo estudio va a servir para todos, ¿no? A lo mejor sí, como decían en la comida, cada una de sus centrales de abastos tiene una particularidad, ¿no? Y seguramente en lugar de tener esta cadena, a lo mejor en Aguascalientes para jitomate, que es la más importante, la tenemos en Querétaro para la papa, o qué sé yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Adelante. ¿Qué tenemos que analizar llevando un comparativo de una cadena y las aplicaciones logísticas tradicional a la central de abastos? Les platicaba yo del costo de transporte de la fuente de producción a su central de abastos. Y ahí hay todas las posibilidades, porque cada vez hay más evolución de infraestructura, de acomodo de sistemas, de opciones intermodales, etcétera. A lo mejor de compañías de transporte que puedan traerse equipos dedicados, fulles, se traen dos y regresan con otra cosa, en fin, cerrar circuitos, hay cantidad de cosas que pueden hacer, pero al final es analizar su sistema de suministro de transporte y reducir al costo más barato. ¿Qué sucede en la central de abastos como tal? Pues aplicar todo lo que hemos visto, que funciones que puede tener, y también hacerlo de una manera racional para que sea al costo más barato. Y al final, el TR2 que se llama, que es el transporte de como yo lo confecciono, que lo entrego a los puntos de consumo, en el caso de que estemos evolucionando, y entonces ahí también es buscar el costo mínimo. Para que al final ustedes, como les digo, a mí me llegue Arturo Frías